¿Cómo están? Bienvenidos a otro Se Tenía que Decir, como siempre, en las pantallas de TEDx. Estamos también en nuestro canal de YouTube. Desde ya les invitamos a que este contenido, si lo están viendo en esa red social, lo compartan, le pongan un like, lo comenten. Siempre leemos comentarios y estamos muy atentos a todo lo que nos están comentando y señalando semana a semana. Agradecerles, por supuesto, la sintonía que semana a semana también nos han estado entregando durante toda esta temporada 2025 y bueno, esperamos que el 2026 también siga creciendo. Esa es la idea. Hemos tenido una semana política muy intensa que la vamos a comentar a continuación. Estamos a 2 semanas de las elecciones presidenciales y parlamentarias, además en un fin de semana especial, se hace la Teletón, así es que desde ya motivamos a la gente para que esté siempre presente con esta hora tan espectacular y que esperemos se proyecte durante muchísimo tiempo. Estoy con mis panelistas, quiero saludar primero al señor Miyagi de la mesa. Hola. La voz, ¿Cómo está, Ley, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas El hombre gracias. de las 450.000 reproducciones. Oh, tantas. ¿Cuántas reproducciones en la vida? El reel, no, Ah. el reel que tiró en uno de los programas sobre Janet Jara, 450.000 reproducciones. 400. Increíble. Bueno, agradecido de la audiencia, agradecido de todas las personas que nos ven semana a semana y sigamos así, pues, y mejoremos cada vez más. Esa es la idea, así que tiene que tirarse un reel hoy día. Vamos a ver. Un reel Bueno, de miedo. no, pero usted sabe que estas cosas no son programadas, estas cosas son yo sé que no, espontáneas y nacen. pero así la que... gente lo escucha porque Ok. es agradable escucharle a usted, una visión reflexiva, siempre muy argumentada, entonces, eso. Yo no sé si de 450.000 reproducciones, sí puedo decir que fue de casi 50.000 online esta Ajá, semana. El sí. señor Marcelo Alejandro Brunet, ¿cómo le ¿Cómo va? está usted, joven? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos telespectadores, amigos auditores, a todos. Exactamente. ¿Cómo estuvo su semana? ¿Complicada? Mira, ha sido una semana difícil. Hay un par de senadores de Renovación Nacional que le hicieron particularmente más difícil, dado el rechazo de la acusación constitucional a Diego Pardo. Y no sé si tú querías partir por ahí. Sí, pero vamos a creo partir que por ahí. una manera- Antes quiero saludar a Rorrito, que está ahí. Mire, deberíamos tener como video match una camarita que girara para allá, Sí, claro. ¿cierto? Para que los vieran a ustedes también. Sí, ¿Cómo claro. ¿Cómo estuvo su semana? Bien, señor. ¿Por qué, señor? ¿Por qué, señor? Están hablando Se como está un pelado. contagiando. Se está contagiando. Bien. Se está contagiando el pelado. Estos son chistes internos de TVX. Sí. Chiste interno. Muy bien. Sí. ¿Cómo está, Panchito? ¿Todo bien? Muy bien. Oye, ¿la Connie no iba a dirigir hoy día? Todos los días son las Ah, portadas ¿Portadas de qué tipo? Portadas de... de los programas. Ok. Usted Sí. le llama portada, yo Sí. como Las carátula. Las portadas que conocías tú son aquellas de esas revistas que veías cuando eras niño. Sí, obvio. Claro. Obvio, Ese- Iron Man, El Hombre Araña, Por que cierto. eran mis favoritos. Claro. No, una El Chavo del Ocho. No, sé. No, el Chavo no alcanzó a llegar Nunca a Chile tuvo- nunca a tuvo- nivel de revista. Sí, pues. Acá me dicen que hoy día vine disfrazado de sacerdote. Bueno, vengo a predicar aquí en esta noche. Bueno, Marcelo lo anticipa bien. Además, vengo de luto porque en verdad lo que pasó esta semana con la acusación constitucional contra Diego Pardo es bien inexplicable en muchos sentidos. Ha revivido una vez más las pullas entre las distintas facciones de la derecha. Una acusación constitucional que pasó con más de 80 votos de la Cámara de Diputados, Sí. con apoyos de parlamentarios oficialistas, y en el momento en que el Senado tiene que tomar la decisión, bueno, finalmente Pardo termina salvándose fundamentalmente en el segundo capítulo, que era el capítulo quizá más pesado. ¿Ha traído consecuencias, Marcelo? ¿Algo tiró respecto de los senadores y todo eso de Renovación Nacional? Que, bueno, básicamente Sí. aquí se apunta tanto a Chaguán como a Osandón, aunque si hubieran votado los dos a favor de la acusación constitucional tampoco daba. Tampoco daba los números porque se necesitaba un quórum de 25 senadores, pues son senadores en ejercicio. Entonces, la mitad de 25, la mitad de 50 son 25, tendrían que haber sido 25 26 máximo, ¿no? Considerando sí. Ujú. Ahora, entendido eso, yo creo de que, dado el margen de votación que hubo en la Cámara de Diputados de aprobar la acusación de Pardo, dado que la bancada de Renovación Nacional en la Cámara de Diputados votó completa la acusación de Pardo, sin mayores ambages ni mayores dudas, uno debería preguntarse por qué 2 senadores decidieron votar los 2 capítulos en contra de esto. Claro, Y- en estricto rigor, en el caso de Chaguán, en el abstención, primero se abstuvo claro, y en el segundo lo votó en contra. Y en el caso de Osandón, derechamente votó los 2 en contra. Han surgido toda clase de teorías y yo, la verdad de las cosas, antes de esbozar más teorías extrañas, Gonzalo Feito hablaba el otro día, digamos, de una cosa vinculada con los chinos, pero mira, ha salido cada teoría extraña que yo prefiero
hacer lo que he hecho durante estos días, que es pedirle al senador Chaguán y al senador Osandón, cosa que aprovecho de reiterar, que comparezcan el día lunes a la Comisión Política de Renovación Nacional a darle explicación a los militantes de Renovación Nacional. Ustedes tienen comisión política el lunes. Ya. Y con lo menos que respondan las 3 preguntas que le pregunté sin filtro al senador Espinosa, que básicamente son las siguientes. ¿Por qué porque todo pareciera entender, digamos, de que el gobierno escondiese el tema de Transelec durante un año? Y probablemente un poco más incluso. Segundo, ¿por qué no transparentaron? Después el senador Espinosa me mostró un documento en el que supuestamente sí aparecía, pero la información pública es que no. ¿Por qué no se transparentó nunca por parte de Pardo que su pareja es abogada, que trabaja en una prestigiosa oficina de abogados y que esa oficina de abogados tiene la representación de Transelec en Chile? Y lo tercero, finalmente, ¿por qué el ministro no sería responsable de los decretos que firma? Que finalmente es el fondo del asunto. El senador Espinosa, por diversas razones, no respondió a esas preguntas que le hicimos al aire. Ya, pero Yo era quisiera- comprensible que Fidel Espinosa rechazara la acusación Claro. constitucional. Si es como, o sea, está bien, uno entiende que también hay un compromiso político de por medio detrás y está dentro de los márgenes. Y mal que mal uno entiende Ujú. que las acusaciones constitucionales, más allá de los contenidos o los argumentos, es si Es están los político. votos, si no están los votos. Claro, y por básicamente ejemplo, es eso. por ejemplo, el senador Pero uno Araya- presumía Sí, que los votos, Está particularmente de Renovación Nacional, estaban alineados. Ahora, bueno, no lo estaban. Y cabe preguntarse, por ejemplo, por qué los senadores de izquierda, como el senador Araya, votaron a favor de la acusación. El senador Pedro Araya, Claro. exactamente. Entonces yo creo de que lo razonable es que a estas alturas ellos han optado por mantener silencio. Y yo creo que es razonable que ese silencio se acabe y nos empiecen a dar las explicaciones a los militantes de Renovación Nacional y particularmente a la comunidad completa del país, porque nadie puede entender que Pardo sea salvado por votos de derecha. Por supuesto, digamos, en aquella confrontación sin filtro, varios panelistas lo trataban de plantear en términos bastante poco coloquiales como derechita cobarde. Bueno, ha sido la dinámica Claro, de los últimos cualquier- años. Cualquier diferencia, digamos, se transforma en una... Pero yo creo de que al final el problema acá es otro. El problema más de fondo es que de que el régimen chileno, el régimen político chileno, les genera a los senadores una instancia de transformarse en una especie de tribunal, que en la verdad en las cosas no siempre se utiliza, porque la opción de votar en conciencia, claro, la conciencia es libre, uno no debería tener atadura, y la ausencia también es el segundo problema de fondo, la ausencia de órdenes de partido, que durante mucho tiempo se vieron muy mal, digamos, y tuvieron muy mala prensa las órdenes de partido. Pero por otro lado, por Dios que es importante que exista una cierta congruencia entre lo que los partidos que llevan a estos candidatos para ejercer sus cargos puedan pedirle explicaciones a los senadores por qué no votan de acuerdo con la lógica de lo que los partidos están planteando. Bueno, el Acá hay un tema Sí. derechamente, no de corrupción, pero sí hay un tema de una lenidad enorme en el ejercicio de la función. Hay un tema de falta de ejecución de las leyes y ya por esas solas 2 reflexiones, la acusación debería haber sido aprobada. El senador Keitel también. de Bópoli. De Bópoli, Sí, entiendo que- sí. me parece que se abstuvo en ambas o se abstuvo en una, votó en contra de la otra, y la Así senadora Aravena también. La senadora Carmen Gloria también Aravena. votó Sin embargo, en el caso de la senadora Aravena, fíjate, por último ella se dio el trabajo de publicar una declaración explicando por qué estaba votando como votaba. Entonces, por último, un punto para ella, digamos. O sea, yo puedo estar en las antípodas de esa posición, pero por último hay una justificación razonable, más allá de la expresada en sala, Y no estuvo presente el senador Felipe Cast. que está de vacaciones. Por lo tanto, uno podría haber deducido que si hubieran estado todos los senadores, seguramente, claro, habrían estado los Llegaba 4 o justo al 5 límite, votos llegaba al límite. que eventualmente te aprobaba. te exigía la aprobación de la acusación constitucional. Ahora, mencionó a China, Ujú. Marcelo. Sí. Sí, Eso- explícame un poquitito A ver, la que trama. lo que ocurre es que uno de los socios hoy día, por este momento todavía minoritario, es una empresa china que es dueña de un 30 y algo por ciento de Transelec. ¿Ok? Pero es una empresa china que está aspirando a ganar el control y está haciendo la gestión y las presentaciones ante la autoridad, porque siendo no solamente un negocio regulado, sino que además es un monopolio natural, no puede llegar y comprar y hacerse de la mayoría de las acciones. Y de ahí nace esta idea de Feito de que aquí habría habido alguna acción de salvataje por parte de la empresa china. Yo, conociendo a mi gente, mis pumitas, como se dice coloquialmente, no. Esa es una teoría de la conspiración pura y dura. ¿Ya? Y además porque después que se produjo la votación, yo tuve la oportunidad de conversar con 2 personas que estuvieron en el Senado. ¿Ya? Una de ellas como testigo y la otra persona como parte del proceso de negociación o de conversación. Ya, ok. Porque esta persona me dice que no hubo una negociación, pero sí hubo una conversación. Ah. ¿Ya? Mira, los Ya. matices pueden ser interesantes. Sí, ya. ¿ya? La persona que estuvo como testigo
me dijo, que hasta las 12 del día, al mediodía, Pardo estaba no solamente en el horno, sino que estaba absolutamente cocinado. Quemado, ¿ok? ¿Ya? Y lo que ocurrió entre las 12:30, 1, digamos, y la hora de la votación, ella, que también fue testigo, fue testigo de qué, de las conversaciones, un poco No negociaciones, sino conversaciones. en voz baja entre los argumentos en pro y en contra y por qué había que cambiar, etcétera. Y esta otra persona, que fue como te digo, parte directa de las conversaciones, me dice que el tema es más complejo que simplemente salvar a Diego Pardo, ¿ya? Independientemente de los medios o no medios, sino que tiene que ver también con cuál iba a ser la posición o el punto político, y un punto político muy importante, que Renovación Nacional, o más bien dicho, estos senadores de Renovación Nacional, ¿Sí? querían marcar frente al ascenso y a la presión del Partido Republicano. ¿Ya? ¿Ya? Y eso empezó a hacer sentido en varios de los otros que dijeron, mira, ¿sabes qué? Si damos el pase, entonces vamos a estarnos, entre comillas, sometiendo a la acción política de alguien en el cual vamos a tener rivalidad en el próximo periodo, bla, bla, bla. Y por ahí empezó a generarse este cambio de posición. Pues muy curioso, mira, estaba revisando, mira, fundamentalmente la que realmente importaba era la segunda, el segundo que capítulo. era la más fuerte. Claro, el era segundo más fuerte. capítulo, bueno, Matías Walker, que uno entiende que está en la oposición, votó en contra de la acusación constitucional. El presidente del Senado, Manuel José Sandón, la votó en contra. Estoy viendo que, por ejemplo, en el caso de, bueno, la senadora Núñez votó a favor Sí, claro. de la acusación constitucional. Sí. El senador Keitel, por Qué ejemplo, bueno, es bueno hacer esa aclaración, porque las páginas de los republicanos y varios otros mencionaban a varios senadores como sí, rechazando mencionaron la acá a Luciano Cruzcoque, Cruzcoque, que por ejemplo. el primero lo votó en contra y el segundo lo votó, Lo mismo la senadora lo Núñez. votó a favor. Y esto ha significado muchas veces, digamos, críticas muy injustificadas, porque es bueno aclarar esto. En el régimen constitucional chileno, cuando tú presentas una acusación por varios capítulos, basta con que se apruebe uno para que la persona sea Sancionada. No tienes que aprobarlos todos. Claro. Por lo tanto, si votas uno, en el fondo estás votando por echar a esa persona. Claro, pero en el caso de RN, claro, aquí están apuntando fundamentalmente al senador Sandón y al senador Chaguán. Que son Uno los que votó en votaron, contra, claro. el otro se abstuvo finalmente. Ujú. El senador Bianchi, como te digo, se abstuvo en el segundo capítulo, el primero lo votó en contra. Hay que decir una cosa, abstenerse en una votación de esta Es casi votar en contra. es votar en contra. Sí, y el senador Felipe Cas, que no estuvo presente, claro, uno empieza a buscar, empieza a hacer la sumatoria y dice, bueno, el otro que votó, que se abstuvo, que ha pasado colado también, Sí. es el senador Juan Castro, del partido, del Partido Social Cristiano, que se abstuvo finalmente de votar, que Partido que desapareció, además. claro, pero que está dentro del pacto de la Juan nueva Castro derecha. fue senador de Renovación Nacional con una vida política, una vida partidaria inexistente, que varias veces se burlaba de las instituciones internas del partido y terminó yéndose al PDG, perdón, al partido PSC. Al Partido Social Cristiano. Sí, y hoy día está en el Partido Social Cristiano. Y no logró ser reelecto Exactamente. el senador Castro. Así Ahora, de todos los senadores y políticos que han nombrado, quienes lideraron las conversaciones, y reitero la palabra porque y los análisis de los pros y contras de votar a favor fueron los senadores Chaguán y Osandón. Es decir, hay una relación directa entre el voto y la Así es. negociación. Ya, esto es lo que me informan a mí desde Es muy- la persona que estaba- Y esto Es muy tendría, espérate, solo para entender, esta conversación tendría a la vista la presidencia del Senado del periodo siguiente. Hasta el momento se buscó generar un punto político que reforzara la independencia y el hecho de que, desde el punto de vista de estos senadores, Renovación Nacional es un partido que no tiene por qué someterse ni doblar la cerviz ante el nuevo panorama Eso político. sería maravilloso si hubiera sido una decisión política del partido, pero yo veo que el senador Galilea, el presidente del partido, vota en contra. Veo que el expresidente del Senado... lo estoy mirando, el expresidente del Senado. ¿Jorge Coloma? No, de Renovación Nacional, García Ruminot. Creo que sí. Ya, José García ok. Ruminot, gran senadora además. Y también votó en contra de las dos. Veo que la senadora Núñez, que puede terminar de presidenta del partido, también votó a favor de las acusaciones. Todos los anteriores mencionados votaban a favor de la acusación. Entonces no me cuadra
que efectivamente estos dos senadores, un tanto descolgados, hayan decidido tomárselas por su propio mano. Bueno, digamos, que puede ser que a lo mejor que tenga que ver un poco con eso. Mal que malo, Sandón va a seguir en Mira, el yo no Senado. estuve ahí, pero repito lo que me dijeron dos personas que me merecen toda Pero, confianza. ¿te acuerdas cómo fue, un poco para que le refresquemos la memoria de la gente, cómo fue la elección de la presidencia del Senado? ¿Por qué Sandón es presidente? Porque recordemos que el otro, que fue postulado Sí. Ajá. por la oposición fue Felipe Cast. Así es. Pero esto tiene una historia previa también. Que recordemos de que 2 años atrás, cuando Manuel José Sandón estaba siendo presentado por Renovación Nacional, la UDI y Evopo le decidieron votar en contra y decidieron votar por Elizalde, Claro. hoy día ministro del gobierno. Ujú. Y en ese tiempo terminó de presidente del Senado, con lo complejo que significó, digamos, que el presidente del Senado en un momento muy complejo de la historia republicana chilena fuera el presidente del Senado. Sí, claro. Osandón se cobra la mano, finalmente estuvo una vendetta, digamos, y con los votos de la izquierda termina quebrándole la mano a Chile Vamos, porque en esa oportunidad Chile Vamos le correspondía por acuerdo llevar a el senador Cast, que finalmente fue el principal impulsor de que Osandón no fuera. Ahora, O sea, esto, pero- solo para entenderlo bien, para que la gente lo comprenda, ¿Mm? lo que estamos poniendo arriba de la mesa es que una de las teorías que explican ¿Mm? el por qué se salvó el ex Ajá. ministro Pardo tiene que ver con cuotas de poder Cuotas de poder. al interior del Senado. Así es. parece Y un eso. espíritu siciliano que estuvo prevaleciendo por algún tiempo. Un espíritu siciliano. Es una manera de decirlo. Con amenaza y con todo. Oye, esta semana también ha sido una semana de amenaza Ya. a partir del terremoto que pone arriba de la mesa el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. Ajá. Que el día martes, si mal no recuerdo, Ujú. saca un comunicado de prensa donde informa de una reunión donde recibió en su domicilio Una reunión privada. una reunión privada Claro. con el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Cast. Después salió una fotografía publicada por el diario La Segunda y la verdad que se armó una batahola muy grande, pese a que, a ver, uno no es tonto y el presidente Frei tampoco es tonto. No, por favor. En la carta él dice que tuvo una reunión con José Antonio Cast donde tuvo muchas coincidencias respecto a cosas fundamentales, la deja en el aire, pero en ningún lado él dice que va a votar Ajá. por José Antonio Cast. No lo dice. No lo dice en ningún lado. Ni tampoco llama a trabajar por Cast. Tampoco No, llama no, a trabajar claro. por Son las dos Cast. razones por las cuales a uno lo pueden echar de un partido. Claro, porque esto deriva también posteriormente en una solicitud por parte de algunos militantes del partido de pasar al Tribunal Supremo al expresidente Frei, que en el transcurso de la semana fue suspendido desde su militancia. Pero esto ha generado un terremoto grande. Yo escuché el otro día al actual vocero de Janet Jara, Francisco Vidal, diciendo que esto podrá gustarte o no, pero fue un golazo el comando de José Antonio Cast. De media cancha. Y mucha gente se extrañó por qué este gesto no lo tuvo con Evelyn Matei. Iba a tocar ese tema, fíjate. Uno hubiera pensado de que había alguien con quien tenía coincidencias. El expresidente Frei iba a ser precisamente con Evelyn Matei, por una visión más de centro-derecha, más probablemente como mi camisa amarilla, probablemente más cercana a posiciones de centro, digamos. Hago el chiste porque acá hay un par de señores que siempre se ríen del tema amarillo. Ya, Sí, está bien, está pero- bien. Partido en disolución. Sí, oye, Partido en disolución. a propósito del Senado, una cosita Sí, claro. breve para volver acá. Supe, Ya. ¿Supiste? atención, De buena fuente. supe de buena fuente que el Senado de la República Ya. para el periodo 2026-2030 podría quedar en 49. Wow. Esto porque lo de Miguel Ángel Calisto Ajá. está muy complicado y hay una interpretación legal que está arriba de la mesa que está siendo analizada y que tiene muy nerviosa al actual oficialismo respecto del próximo periodo, porque algunos se estaban sobando las manos y bueno, si a Calisto lo formalizan Ujú. y finalmente Calisto tiene que salir del cargo Sí. de senador, quien tendría que ocupar ese espacio es alguien designado por el Partido Regionalista Verde Social. Así es. Pero Ya. hay dos cosas que confluyen acá. Una cosa que un jurista muy reputado me dijo hoy día, mira, no podrían reemplazarlo porque hay un cupo independiente dentro del Ajá. partido. Pero además, Ujú. hay otro detalle. El Frente Regionalista Verde Social está en disolución. Claro. Por lo tanto, podría darse el caso que si Calisto es formalizado y Ajá. no logra o jurar o se le saca del cargo por este Ajá. problema importante que tiene fraude al fisco Sí, y una no, serie de sí, cosas, el cupo no se llenaría. El Ok. Senado tendría 49 cupos y por lo tanto, si los cálculos no me faltan, porque soy periodista, no soy ingeniero, Ya. me parece que eventualmente a las 25 mayoría a la- absoluta. 25 Las derechas probablemente podrían tener podrían tener mayoría absoluta. Solo visualizo no hay falla en la lógica salvo por un detalle. Que al momento de estar formalizado,
Recordemos que las etapas procesales en un juicio son la imputación de un delito. Que es nada, Nada, claro. ya. Se está en la Pero forma- nada. La formalización, que supone un acto en el que el Ministerio Público considera que la persona tiene que estar investigada formalmente y desde ese instante se pueden dictar medidas en su contra, medidas preventivas, cautelares en su contra. Claro. La 150 del Código Procesal Que es Penal. el caso de, por Que- ejemplo, de Daniel Jadwe. No, Jadwe todavía no está formalizado. No, él ya está formalizado. Ya. Pero bueno, sí, técnicamente hoy día, claro, está formalizado. Pero el paso Pues por siguiente. algo está con medida precautiva. El paso siguiente. Precautoria, claro, perdón. Claro, Ocati Barriga, etcétera. El paso siguiente es la acusación, que es el acto en el que el Ministerio Público toma la decisión de que esta persona investigada se ha cometido delitos, que ya no cabe ninguna duda, y por lo tanto lo va a llevar a juicio. Desde este instante, que esto es lo que le pasó a Jadwe, Claro. desde este instante pierde su derecho a sufragio y por lo tanto pierde el derecho a ser elegido. Y uno de los requisitos establecidos en la Constitución que para asumir como diputado o senador es contar con los derechos propios, digamos, del Políticos sufragio. vigentes, los derechos políticos vigentes. Claro. Por lo tanto, es para que quede inhabilitado, no basta la formalización, sino que debería llegar al punto de la acusación. Ya, en eso puede demorar un tiempo. Eso se va a demorar. Ya, es un detalle importante. Pero en todo caso, si hay un tema, efectivamente, puede no ser el 11 de marzo, pero puede ser el 11 de diciembre, digamos. pero puede terminar ocurriendo y va a terminar ocurriendo probablemente. Bueno, volvamos a lo del presidente Ajá, Frey. ya. Que el presidente Frey dejó Sí, un terremoto monumental. Estoy de acuerdo. Un terremoto monumental. Fue un golpe que el comando de Jara resintió fuertemente. Uno se pregunta, ¿por qué el presidente Frey tanto esta señal? Lo hablábamos recién con Marcelo, tú pudo haberlo hecho con Evelyn Matei, Ajá, que seguramente claro, tenía sí. que ser una afinidad, cercanía, digamos. Claro. una afinidad mayor. Dice, ¿por qué lo hace con José Antonio Caz? ¿Cuál es la señal que quiere dar el presidente Frey? Mira, yo creo que más que señal, el presidente Frey da cuenta de lo viejo zorro político que es, ¿ya? Porque efectivamente él en algún momento, por razones y por datos que quizás nosotros no manejamos, o tal vez solamente por olfato político, infirió, sintió, le llegó un aire de que Evelyn Matei no iba a resultar, digamos, electa o no iba a pasar a la segunda vuelta en este caso. O sea, se ¿ok? reservó el gesto para quien pasara a segunda vuelta pensando que entrante podía ser Claro, Matei. digamos. eventualmente pudiera ser, pero yo creo que se reservó. Y el hecho está en que no habría tenido el mismo efecto político, porque hay que entender a los políticos también, claro. ¿ya? Sí. No habría tenido el mismo efecto si lo hubiera hecho antes de la primera vuelta que después. ¿Por qué? Porque esta elección es binaria, es A o B. Entonces, genera un impacto completamente distinto. Ahora, yo escuché en la mañana una teoría, se la escuché a Daniel Mansui, que la encontré súper interesante. ¿Ya? Y la quiero poner acá arriba de la mesa para que la conversemos un poquito, que tiene que ver con lo siguiente. Si uno tuviera que agarrar la historia política de Chile de los últimos Ajá. 50 años, uno tendría que decir que probablemente hay dos grandes momentos donde se generan clivajes políticos dentro de los cuales la política del país navegó. Uno es el 5 de octubre del 88. Ajá. El plebiscito, El sí y el no. sí y el no, Claro. el plebiscito del sí y el no, que termina ganando el no, y durante muchos años a quienes fueron partidarios del sí, que básicamente fue la derecha política, Ujú. alcanzar éxitos electorales les costó una enormidad. Se demoraron Sí. 10 años. Independiente del 44% Claro, que sacó fueron, en que su ya, momento. igual que una dictadura saque el 44% de los Sí. votos, es una Exacto. cosa Es muy interesante. inusual. Y bien inédito, digamos. Y bien inédito, y uno explica por qué culturalmente el pinochetismo vive y persiste, pero, insisto, es una anomalía que solo pasa en Chile. Pero a la derecha política le costó 10 años ser competitiva, Ujú. recién es competitiva en la Con elección Lavín del Lago. 99, con Lavín Lago, Claro. cuando empatan a 47% Ajá. en la primera vuelta. Claro. Entonces, es una cosa importante. Y el segundo que le baja importante es el 4 de septiembre del Ajá. 2022. Entonces, yo le escuché a Mansuy, que considero un analista muy inteligente, Ujú. poner arriba de la mesa la siguiente tesis. Frey lo que hace es poner arriba de la mesa no el clivaje del 88, que le han sacado Ajá. en cara, ¿no? Que tú dijo el presidente Frey, correcto. que fue asesinado, no fue asesinado en la Corte Suprema el año 2023, dejó a Así todo el es. mundo liberado. La verdad judicial es que el presidente Frey murió por causas propias de la intervención a la que fue sometido. Quiero dejar en claro eso. Pero el presidente Frey no está mirando a ese clivaje que se le ha impuesto y se le ha sacado en cara en las últimas semanas, en las Claro. últimas horas, sino que el presidente Frey está poniendo arriba de la mesa el clivaje del 4 de septiembre del 2022. Y Que es el dice clivaje del futuro. que es el además. clivaje Sí, del claro, futuro. Y el dice, que ¿sabe? ancló la política. Exactamente. Entonces, es ese. Al frente, no es que yo tenga una comunista que estuvo en contra de Pinochet como estuve yo. No, al frente tengo una comunista
que estaba a favor de Claro. las Claro. del 18 de octubre del 2019 y que estuvo por el apruebo De la pluriconstitución. de la pluriconstitución del 2022. Entonces, muy interesante porque estamos viendo, si esta tesis tiene asidero, estamos viendo un movimiento de caja muy importante que puede cambiar el desarrollo, Marcelo, de la política chilena en los próximos 10 años. A ver, eso dependerá también de la existencia de lecturas adecuadas, porque probablemente la gente que votamos rechazo de salida el año 2022 en septiembre, ese mítico 4 de septiembre, como olvidarlo, la vieja república, como dice el... Salvamos a la vieja, Salvamos como a la decía vieja Gabriel. república. Gabriela de parte. Salvamos a la vieja, todavía me acuerdo que salvamos a la vieja, saltó encima Y de la casi- vieja, y y casi se le se perdió el cayó. teléfono, se le perdió el teléfono. Ahí perdió el teléfono. Bueno, la cosa está en que... Saludos a Gabriela, que Saludos, por cierto. está con mucha pega en estos días, así que un abrazo grande. Así que nos a- tiene acá comentando. Nos tiene a nosotros aquí comentando. Aquí Bueno. tiene su lugar, Gabriel, cuando quiera. Bueno, la cosa está en que hay que hacer una muy buena lectura de eso, porque efectivamente la izquierda sigue enclaustrada en un porcentaje del cual no sube ni baja. Y que probablemente, como dijo Chijón en alguna oportunidad, haga que la medición de Jara sea probablemente de las más bajas que ha tenido la izquierda en las últimas décadas. O sea, yo no tengo ninguna duda de que hoy día, digamos, en las circunstancias que estamos hoy día y dado cómo se ha manejado, pues Jara no ha sido capaz de revertir esto. Lo más probable es que la votación para Jara sea muy baja. Muy, muy baja. Bueno, las encuestas hoy día están. La veda comienza mañana, ¿no? Mañana la sábado. vida ¿no? comienza Sí. mañana sábado, hoy día que es viernes, podemos comentar de esto. Yo vi un 59-41 Ah, sí. y vi un correcto. 61. En base 100. Base 100 y vi un Sí. 61-38. 38, que más o menos coincide con los mismos números que tenía la prueba y el rechazo de salida. Ridículamente, lo que trata de hacer la candidata Jara es empatar esta reunión de Frey con una reunión matinal Con Michelle un desayuno Bachelet. con Michelle Bachelet, ante lo cual el bueno de Patricio Navia sube una caricatura hoy día en la práctica, la foto de las dos tomando desayuno con pancito con palta y un comentario abajo que decía: voy a perder, sí, yo también. Oye, pero, espérate, mira, déjame la mención porque lo de Bachelet Sí. abre una puerta que es muy interesante. Voy con la mención sota, hoy día mención sota, Sí, cada día más grande. ha crecido. Sí, Sí. Nuestra pequeña pues, mención ha ya no es una crecido. pequeña mención, Ha es una crecido. mención grande como tiene que ser. Te quiero contar que si estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos, no te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Si estás viendo la señal abierta de TEDx, es el momento de la pausa comercial. Nosotros seguimos en Se Tenía que Decir, edición de día viernes. Hoy estamos a 28 de noviembre. Día viernes, puedes vernos el día sábado, vernos el día domingo, vernos el resto de la semana, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Si te gusta, ponle un like, compártelo, escribe comentarios y todo eso que siempre se agradece. Ya. Oye, estábamos hablando del golazo Frey. Sí, claro. Porque en realidad el golazo de Kast, de poner Sí, arriba sí, al claro. presidente Frey y de esta movida de caja. Vaya a saber golazo de quién, porque puede haber sido un golazo de Frey. Capaz que lo haya pedido. Porque con esto el mismo, digamos, se pone en una posición de resolutor de la elección. Ujú. Claro, porque Frey también podría llamar a una reunión a Janet Jara y no lo ha hecho. Al contrario, No, cuando no, la democracia claro. cristiana proclama a Janet Jara, es particularmente Sí, crítico. Sí, sí. crítico y duro. Sí, así es. Y desde ese punto de vista, como te digo, nuevamente estamos frente a un actor de mucha experiencia en la política, que no solamente entiende cuál es el clivaje futuro que estábamos hablando recién, sino que también entiende de que él todavía tiene algo que decir, aunque no hable. Exacto. Que, a ver, nunca ha sido muy buen orador, perdón, con todo el respeto y cariño que le tengo No, al presidente. ingeniero, pues, sí. Claro, sí, estoy de acuerdo. Un poquito parco, digamos. Sí, claro. es un poco parco, pero el mensaje que envía, y sobre todo ahora en que más que Homo sapiens somos Homo videns, es decir, las imágenes claro. nos hablan mucho más para nosotros. Qué buena referencia a Sartori. Sí, esa, sí. Este Homo videns le colocas una imagen en que está el expresidente Frey y José Antonio Kast, y que entiende todo el mundo, aunque no haya palabras. Lo está apoyando, Por digamos, sí. supuesto. Sí, ahora, Marcelo pone arriba de la mesa algo que ha sido complejo y que es muy complejo para Michelle Bachelet, que es Sí. este guiño que le da a Janet Jara reuniéndose con ella. Ajá. Uno, es evidente que no le sorprende a nadie, no es una sorpresa Ujú. que Michelle Bachelet reciba a Janet Jara. Todos Sí. entienden que hay una coincidencia
Profundista. profunda Sí, entre por ambas, y supuesto, ambas por son líderes supuesto. mujeres. Recordemos Sí. que la primera que convocó a militantes comunistas a un gobierno durante el siglo Fue la nueva mayoría. Es la nueva Sí, mayoría de Michelle así es. Bachelet. Exactamente. No hay que Entonces, olvidar eso nunca. entonces, ahí hay una coincidencia que, o sea, no tiene el mismo efecto sorpresa que sí generó la Ah, sorpresa de ver a Eduardo Ferris Tagle con José Antonio Caz. Pero hay otra cosa que yo venía para acá y dije, mira, este podría ser un jaque mate. A ver. Mira, A ver. yo voy a poner un jaque mate. Yo sé cuál Ya. es el jaque mate. Porque Michelle Bachelet no puede ser explícita. No, imposible. No puede. No. De hecho, la perjudica ser explícita. Ella no puede decir, yo voy a votar por Janet Jara o invito a la gente a votar por Janet Jara, que es algo que podría ser perfectamente natural, posible, obvio. lógico, entre medio del pan con palta y el tecito podría saltar esa frase. Ujú. Pero aquí podría darse un jaque mate, A porque ver. no se les olvide que Michelle Bachelet está postulando a la Secretaría General de Naciones Unidas y una de las condiciones es no involucrarse en esto. Y por esa razón no puede ser explícita. Pregunta, Sí. redoble de tambores. ¿Qué tendría que hacer Michelle Bachelet si le pide una reunión con pan, con palta y té José Antonio Cast? Ah, qué buena. Gran pregunta. Qué buena. Claro. Si José Antonio Cast le pide a Michelle Bachelet Ujú. una reunión para hablar del futuro, Sí, claro. ¿ella puede negarse? A ver, puede negarse, pero el costo de negarse es evidente. Por eso digo que es un jaque mate. Tengo una respuesta. Porque tengo si una- Michelle Bachelet se niega a recibir a José Antonio Cast frente a una solicitud, pone en jaque la continuidad de su candidatura en un eventual gobierno de José Antonio Cast. Sí. Pero si recibe a José Antonio Cast, anula el efecto Jara Claro. y ese sería un golpe político Ah, no, sin duda. monumental. Ya, Claro. pero sí. tengo dos puntos al respecto. A ver, Punto número uno, y Chijón debe tenerlo más claro que yo. Doña Verónica Michelle Bachelet Geria está en este instante en China Ujú. y se fue para allá. Por lo tanto, está a más de varios kilómetros de distancia. ¿Cuántos kilómetros son de acá para allá? A ver, 20.000 kilómetros. 36 horas de viaje. Estar a 36 horas de viaje, yo creo que es una muy buena excusa para cualquier persona para no juntarse con otro. ya, porque pudo haber ocurrido. Claro, por supuesto, podría haber ocurrido, habría sido inteligente. Ahora, amigos expertos en temas de Cancillería me confirmaban una duda que yo tenía. Si el Estado de Chile postula hoy a un candidato o una candidata, ¿puede dejar esa candidatura sin efecto con posterioridad? Y me dicen No lo que sé. sí, Ah, que es perfectamente posible que, así como este gobierno postula a Michelle Bachelet como candidata, un futuro gobierno también Podría retirar- retirarla. Exactamente. Ya. Entonces, por eso que, y insisto, es una movida. Veamos, yo no y, sé si y me- hay un mar de fondo acá que es la postulación explícita que hace el presidente Javier Milei del candidato argentino. Claro. ¿Ah? Que eso fue noticia el mismo día en que, entiendo, Janet Jara se estaba reuniendo con Michelle Bachelet. Entonces, genera un mar de fondo en que, oye, pero acordémonos de que no estamos solos, también están jugando los demás. Mira, que es interesante, insisto, si José Antonio acá juega Sabasa, yo creo que yo no creo que el viaje a Bachelet sea por 2 semanas. Si No. juega Sabasa y pide una reunión con Bachelet, realmente la puede meter en un problema Sí, grandota y la mete en un ahogo bien complejo, Así un es. ahogo político, Ah, no, sin a duda. eso voy. Sin duda. Porque, sin duda. insisto, pone en juego su candidatura, pero también pone en juego su relación con el núcleo Me político llegó, actual. me llegó esto es claramente un rumor y tengo que decirlo. ¿ah? Atención, Rumor. alarma de No, no, Riddle no, no, de no. 500 Alarma de rumor, millones. alarma de rumor. No, por favor, es solamente un rumor. En el sentido de que Michelle Bachelet estaría seriamente considerando retirar ella su candidatura para no exponerse al hecho de que un gobierno de derecha le pudiera, no, mira. no voy a decir boicotear, pero no apoyar con la fuerza que se que además necesita. José Antonio Cast tendría la mano perfecta para poder recortar todos los gastos de esa candidatura. Bastaría con que dijeran de que estamos en un gobierno en crisis, un gobierno de emergencia nacional y necesitamos los fondos distribuidos a donde corresponde, Porque no hay plata. porque no hay Ahora, plata. digamos, se vería muy claro. raro además que José Antonio Cast, que siempre estuvo coqueteando con este discurso de los globalistas, con los soberanistas, que ven el 3 y Atlas con los extraterrestres, Sí. entonces, bueno, que coqueteó con ese lote de no a la Sí. ONU y la Sí, Agenda claro. 2030 y toda esa cuestión. Hasta que, sería- hasta que se le fueron. Bueno, no, porque lo agarró Kaiser, lo agarró Por eso te Kaiser. digo. Lo agarró ese. Pero sería muy extraño sí que José Antonio Cast, que insisto, coqueteó mucho con ese discurso, termine finalmente apoyando una candidatura para un Sí. organismo internacional. Claro. Sería como contradictorio. Un- Son cosas que
hay noticias en desarrollo, como Son dicen dos cosas ustedes. que tienen que evaluar. ¿Ya? Bueno, de repente se da o no se da. Oye, esta semana además entre Jara y Kast se dio el primer cara a cara, el primer debate, se dio el día jueves. Sí. Un debate que, entre otras cosas, tocó, tres temas, o dos temas diría yo muy sensibles. Uno tiene que ver con el tema económico y el del crecimiento, donde otra vez volvió a salir el tema de los 6.000 millones de dólares. En fin, una Janet Jara que la noté muy ansiosa de llegar a ese punto. Como sobre revolucionar. Claro, como buscando permanentemente la provocación acá, Claro. que acá frío como pescado, no. Absolutamente. No. Oye, a propósito de frío como pescado, y hoy día que estamos en Teletón, hoy y mañana, que, bueno, recordar que estamos en la Teletón y que 24.500 Radio 03. A no olvidar los bancos de Chile. Exacto. Así es. Y le dijeron que no a don Francisco. José Antonio Kast le dijo que no a don Francisco en la entrevista. Y eso es una cosa inédita. Ahora, eso tiene, ¿no? mira, eso tiene una visión estratégica. Yo coincido contigo. Tiene una visión Ujú, estratégica. O sea, en realidad, el que José Antonio Kast haya ido solamente a este debate, que vaya al debate, esta semana tenemos el debate de Archie. Sí, Sí. claro. Claro, Que es y la televisado. siguiente Anatel. Claro, y el siguiente es el debate de la Anatel, que es Claro. una semana antes de la segunda vuelta. Que José Antonio Kast haya reducido los debates y sus exposiciones públicas es una cuestión que es lógica. Y yo en la semana recordé una vieja frase Ujú. de Enrique Krauss, el Ajá. año RIL. Ok. El año 1989, cuando se produjo la elección presidencial en diciembre, Ujú. y no se les olvide, iban tres candidatos: Sí. Patricio Sí. Elwin, Hernán Vigi y Francisco Javier Errázuriz. Hubo un debate en Canal 13 en el cual solo estuvo Patricio Elwin con Hernán Vigi. Se quejó mucho Francisco Javier Errázuriz de no haber sido incluido en ese debate, pero bueno, se hizo ese debate en Canal 13 y después el comando de Patricio Elwin se restó de hacer más debates presidenciales. Y el Ujú. comando de Vigi insistió en otro encuentro, porque a Vigi le había ido bien ese debate. Ajá. Y Enrique Krauss lanza una frase que quiero rescatar para el día de hoy. Dice, le contesta a una periodista y le dice: mire, yo tengo al campeón mundial con el cinturón puesto. Yo decido cómo, cuándo, dónde y con quién. Y es una frase Sí, que, no, que- claro. entonces Marcelo me dice, mira, le dijo, Gústele a quien gústele. claro, pero- le dice no a don Francisco. A ver, ¿cuál es el peligro al que se expone José Antonio Kast yendo con don Francisco? Es que no es una entrevista política. Sí. Va a estar Pía Adriasola al lado. Sí. Pía Adriasola, que es una mujer que es muy creyente, que tiene una fe Así es. muy hacia. Entonces, exponer a Pía Adriasola con mensajes que puedan chocar y que puedan más bien empatizar con esto que ha intentado poner Janet Jara, Ajá. de que Kast es un peligro para las mujeres por una serie de cosas, yo creo que lo que hacen, sacando a don Francisco de la línea, es precisamente eso, una cuestión No, netamente estratégica. hace sentido lo que estás Absolutamente. diciendo, porque, como dices, si voy punteando, ¿ya? Y llevo una distancia considerable, ¿para qué me voy a arriesgar a que de repente meterme un palo en la rueda? Obvio, digamos, claro. ¿no? Ahora, hay varias cosas que tú recuerdas y que son muy oportunas. Acuérdate, en el gobierno, o sea, en la campaña de Elwin, la derecha, más cercana al pinochetismo en ese minuto, empezó a rayar con rayados. El en la pato cara. gallina. El pato gallina, pues, Mira. acuérdate. Y Frey también rehuyó los debates en su oportunidad con Alessandri. Y también. lo hizo Boris en su oportunidad. también. Y Boris también lo hizo en su oportunidad. Pero ¿sabéis lo divertido de esta historia? Que al final del día, tú, mira, de hecho te puedo leer las declaraciones y vamos a encontrar que son las mismas, pero son distintas. Mira. Hay una agenda enorme en regiones, en terreno, con los equipos programáticos y no vamos a faltar a los compromisos ya adquiridos porque se van sumando otras cosas. Y otra persona decía, he ido a muchos foros y quería estar en regiones, esa es mi opción. Lo primero lo dice Mara Cedini, Ya. vocera de Ya, la ya. candidatura de Kast, y lo segundo lo dice Janet Jara, hace 3 meses atrás. Bueno, frente a ese tipo de escenario es como natural y lógico. Ahora, es divertido, porque el final sí. del día termina, o sea, el final del día, digamos, todo es por Y uno conveniencia está y, con juego y rol, análisis. Y no hay claro. cálculo por medio, sí, No, seguro. no es más, finalmente a la larga no es más que eso. Ahora, Kast esta semana recibió una amenaza. No para ponerlo detrás de un vidrio, pero sí recibió una amenaza, sí. que es la amenaza de Pamela Giles. Pamela Giles en la semana, en una entrevista que le da a Iván Valenzuela, Ujú, dice, mire, nosotros vamos a votar nulo y blanco porque cualquiera de las otras alternativas no nos satisfacen y que a José Antonio Kast no se le ocurra gobernar por decreto porque además yo le voy a hacer la vida imposible. Algo que generó impacto en todos lados. Sí. Porque esto es una señal política para una bancada Ujú. en la Cámara de Diputados que parece decisiva para cualquier presidente que gane la elección en 2 semanas más. Mira, a ver, de los 14 diputados elegidos 14, sí. por el PDG, yo
conozco al menos 4 ¿Ya? que son objetiva y decididamente de derecha. Y uno de ellos muy facho. Ok. Yo creo que estuve con él el miércoles probablemente. Pero entonces voy a que cuando tú empiezas a escuchar declaraciones de este tipo, de esta naturaleza, en que una persona que tiene naturales aspiraciones de ser, no sé, jefa de bancada o dirigir el lote, porque ahora ya somos 14 diputados, etcétera, pero por otro lado tienes a una bancada que no se identifica, no solo ideológicamente, sino que incluso no puede llegar a no identificarse personalmente, anímicamente con tu manera de hacer política, lo que estás generando ahí, estás sembrando un germen de división. Y si algo no necesita hoy día este nuevo PDG o esta nueva bancada, es que nuevamente se vuelva a dividir. Esa cuestión es, no sé, pan de un día. ¿Pero por qué busca Pamela Giles, Pamela con Giles. esa declaración? Pamela Giles debe ser la ajedrecista más inteligente y hábil que está en el Congreso hace mucho tiempo. Es muy inteligente. Es ¿no? habilidosa, Tremenda. es tremendamente... Y tiene un olfato y una percepción que probablemente pocos políticos tienen hoy. Y yo creo que lo que está haciendo precisamente es tensar a su propio partido. ¿Con qué objetivo? Obtener un liderazgo, finalmente ella va a tener... Y lo O tiene- sea, podría, por ejemplo, La tiene complicado, mira. perdona, te lo pregunto, Marcelo, ¿podría, por ejemplo, el liderazgo de Giles en la Cámara de Diputados poner en jaque una potencial candidatura presidencial de París en 2029? Yo creo que sí. Yo creo que ella sabe que tiene esa manija. Y Franco Parisi sabe también que Pamela Giles puede apostar a eso. Durmiendo con el enemigo se llama ese juego. Sí. Ahora, lo que pasa es que, claro, a ver, las diferencias doctrinarias, ideológicas que pueden existir en un partido que en realidad no tiene ideología, el otro día me retaron por decir esto, pero lo voy a decir igual, que como decía Karl Lowenstein, su densidad doctrinaria es equivalente a la de las páginas amarillas o páginas blancas, digamos. Uno no tiene, digamos, uno cuando trata de ver qué pueden tener en común Pamela Giles por un lado y Javier Olivares por el otro, encuentra que son mundos... Es muy curioso. Es un matrimonio mal avenido. Claro, Javier Olivares, un hombre que públicamente ha dicho de Pinochet, lo trata de presidente, Sí, claro. claro, y tenía a Pamela Giles, que conoce a Pablo Martel en el Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, entonces, Sí, que iba a visitar a que su- van en el mismo partido, Claro. entonces es como incomprensible. ¿Sabías de qué me he acordado yo esta semana? Me he acordado del peronismo. Ah, sí. Me acordé del peronismo argentino. Juan Domingo Perón, un hombre ultrafacho, Sí. que idolatraba a Mussolini, Así es. que se lleva todo el fascismo italiano a Claro. Argentina, que alma el peronismo, que alma este estado gigantesco, enorme, grande, Al ¿no? estilo al estilo Mussolini, que le va bien a Argentina, que crece, que se desarrolla, le hacen un golpe el 55 y vuelve el año 73 como un socialdemócrata, con todos los montoneros. Entonces, Sí. por eso hoy día en Argentina, Menem, que lo privatizó todo, Sí. y Cristina Fernández, que lo estatizó todo. Claro. Entonces, no entendí cómo, no hay una coherencia programática ahí. Más que el peronismo, que me parece muy bueno. Un helado caliente, le decía Enrique Pinti. Buen concepto. Pero más que el peronismo, a mí me recuerda a los partidos peruanos, que en el fondo son meros conglomerados de caudillismos que no tienen ninguna base doctrinaria. Ninguna. Porque el PDG al final del día, a ver, cuando tú le preguntas a Parisi si va a estar de acuerdo con aumentar con los retiros del 10%, te dice que él tiene una fórmula alambricada que lograron llegar a una conclusión. No te dice ni sí ni no. Cuando tú le preguntas cómo lo van a hacer con el tema de la delincuencia, te plantean, digamos, alternativas que son francamente irrisorias. Entonces, un partido que no tiene una formación doctrinaria, que no tiene una doctrina detrás, es digamos, primero es digamos, el calvo cultivo de la demagogia. Digamos las cosas como son. Ya, pero Y por lo tanto, yo esa puedo demagogia entender. acaba en todo. Ya, o sea, aquí yo puedo entender lo que tú dices. Ya, no tiene una doctrina, ¿no? O sea, Sí. no tiene una inspiración, no dice, ya, mira, la democracia cristiana ha inspirado a Maritain, el humanismo no, cristiano, ya, ya, pero- los comunistas, en el marxismo-leninismo, ya, vale. La reducción lógica en eso es el- ni facho ni comunacho. No, pero los liberales, o sea, todos los partidos de derecha, ya, Adam Smith, los liberales, Friedman y todo lo que hay. El PDG no tiene eso. ¿Sí? Pero espérate. Pero no teniéndolo, tiene el 20% de los votos. No, obvio, porque ese 20% viene de los tiempos de Frafra Rasudis. Cuidado con eso. Ya, pero entonces, ¿qué hay interpreta? un porcentaje ¿Qué de- interpreta el PDG? Lo que ocurre, el gran problema del PDG es que esa no interpretación de la que hace gala genera un problema país. Primero, no tienen un rumbo, ni siquiera te hablo de doctrina, ni siquiera te hablo de ideología, no tienen un rumbo para ofrecerle al país. Yo no he escuchado de parte del PDG, quiero que vayamos para allá. Pero entonces, ¿por qué Para un donde sea. 20%, Pero- un 20% vota por un partido que no tiene un Porque- rumbo? Tengo una Porque palabra este para voto- ti. Rabia. Esa es una. Rabia ¿ya? contra el sistema. Esa es una, y la otra es pragmatismo pragmatismo en el sentido de que quiero las soluciones aquí y ahora. Sí, Espérate. inmediatez. Y digo lo siguiente, cuando Franco Parisi y otras personas del partido dicen, no, es que
lo que queremos hacer es preguntarle a la gente, eso es tremendamente negativo. Tienen ¿Por qué? consulta este domingo, ¿ah? No, no, Tienen- está sí. bien, Sí. está bien. ¿Por qué? Porque hoy día la gente quiere A, mañana la gente quiere B y la próxima semana la gente quiere Z. Y tú no puedes gobernar un país de esa manera, es imposible. Pero verlo de la siguiente manera. El año 2019 todo el mundo era partidario, 60 y tantos por ciento de la gente era partidaria del estallido social. Tú preguntas hoy día si hoy día hay alguien partidario del estallido social, 60 y tantos por ciento te dice que no, No. es partidario. No, del y estallido yo nunca marché. Jamás. No, yo nunca estuve ahí, ¿no? ¿De qué me estáis social. hablando? Pero, entonces. Hay una foto, ¿qué foto de qué? Es una No. montaje de inteligencia artificial esa cuestión. Es mi hermano Hugo. Claro. Citando a los Simpsons, es mi hermano gemelo Hugo que está en el sótano. No, estaban en la azotea. En la azotea, sí. Qué gran capítulo de Hugo. Capítulo de los Y Simpsons. al final, el gemelo gemelo lo malo era Bart Bart. Simpson. Bueno, Qué spoiler nos mandamos. siempre terminamos llegando a los Simpsons en todo. Bueno, lo complejo de esto, digamos, es que al final los recuerdos más palmarios que tiene uno de Pamela Giles es haciendo de Naruto y corriendo, digamos, Sí, por la Cámara de sí. Diputados. Con el primer retiro. Que claro, y que generalmente además se prestó para un chiste tan ridículo como que el pobre Diego Chalper terminó hablando de los Narutos, cosa que cualquiera que conozca algo de la serie Algo sabe que no hay uno. no cacháis de lo que estáis hablando. Bueno, ¿por qué llegamos a esto? Porque finalmente lo que hace Pamela Giles es exacerbar siempre las pasiones de la discusión política. Ella tiene un código muy similar al código de la farándula, en la que ella se hizo popular y famosa. Y ella traspasa el ámbito de la farándula a lo político. Entonces, al final del día, las respuestas de la farándula, que en el fondo me meto en la vida privada de los otros porque es más entretenida que la mía, o prefiero mirar la vida privada de los otros en lugar de... Y en el fondo es una lógica de inmediatez muy similar a la lógica que usa ella políticamente. Ya, pero vuelvo a decir, todo el análisis vale. ¿Sí? Pero la realidad concreta es que el PDG tiene 14 diputados y casi el 20% de los votos. Entonces, 1.200.000 votos. Claro, bueno, con Parisi pasa una cosa distinta, porque Parisi tiene como 1.000.000... 2 millones y medio. No, pero tiene 1.300.000 votos más que su lista. Sí, claro. Sí, Que su lista, claro. que su lista parlamentaria. Estoy de acuerdo. Pero uno se pregunta, bueno, hay algo detrás. Hay algo detrás. En la entrevista que dio en Sin Filtro recién Sandra Parisi, Sí. bueno, Sandra Parisi estuvo acá Estuvo también. acá también, Estuvo sí. acá en TVX. Ella hablaba de los hados, de los indignados, de los ninguneados, Sí. de un grupo de gente que... Los abusados. de abusados, que gente... A ver, para ponerlo en el siguiente concepto, no es que estén contra el sistema, son hijos del sistema. Así es. Son hijos del sistema que creen en la meritocracia, que les gusta el sistema, Sí. que aspiran a crecer, que aspiran a ser mejores, que aspiran a tener una vida mejor que la que tuvieron sus padres a través de este sistema que les agrada. Pero el problema de este sistema es que al momento en que van avanzando se dan cuenta que se encuentran con trabas de discriminación, de ninguneo, Techos de que cristal. no viene claro, Sí. que no viene que no viene de este colegio, que elegimos al cabro que nació en Las Condes y no el que viene de Los Mira. Espejos. Entonces, hay un tema allí, de rabia contra el sistema. En esos aspectos, no es la destrucción Sí. o el cambio del Ahí, sistema, no, sino que se rompa definitivamente esa barrera que impide un concepto que yo se lo comenté a Marcelo el otro día, que era fundamental, el de la movilidad social. Sí, claro. Ahora, y que eso, partidos de centro derecha lo encarnaban muy bien, y por alguna razón, y por eso Chile Vamos sufrió la derrota que sufrió, dejaron de encarnarlo. Hay dos columnistas que me gusta mucho mencionar respecto a esto. Una, se me olvidó el nombre, pero una columnista de izquierda, hablaba de que la gente del PDG era gente que le gustaba tener el iPhone 17 y que no se lo vayan a robar. Claro. Claro. Es una buena manera. O sea, llevándolo a una cosa bien Sí, claro. bien simplificado, yo creo que es mucho más profundo. Por supuesto, mucho más complejo. Pablo Ortúzar te da una segunda lectura de esto. Decía de que estos son hijos, los verdaderos hijos del estallido social. Aquellos que tenían 1000 razones para salir a protestar a las calles. Y en el fondo el voto Parisi es un voto de castigo al sistema. Pero un voto de castigo no en el sentido de Cambiamos el sistema. cambiamos el sistema, sino que quiero ser parte del sistema, quiero que el sistema me incluya. Claro. Y está bien, ya le hago una respuesta ahí, que la derecha tradicional, el centro, no está siendo capaz de darle a ese electorado y que terminaron llevando a, finalmente, digamos, que Parisi votara y recibiera la votación que tuvo. Mira, yo, ya que estás mencionando dos columnas, quiero agregar una tercera, muy interesante, que salió publicada esta semana en el Diario Financiero, ¿Ya? que la escribió Juan Carlos Eichholz, ¿ya? Muy buen tipo, Juan Muy Carlos. bueno y además Inteligente, muy además, interesante. Él participa hoy como Perdón, consultor. Eichholz, búsquelo en YouTube, Ujú. estuvo participando y estuvo muy cerca de ganar ¿Sí? el soltero ideal
Ah, bueno. de Sábado Gigante. Soltera Le sin- están metiendo- soltera le están sin metiendo- compromiso, le están metiendo farándula. con Amaro Gómez Con- Paulo. que le El ganó, mismo que le día, ganó, el le mismo ganó. día, Eichel salió segundo, Sí. Amaro Gómez Bueno, Paulo salió primero. primero. Gracias por el dato. Ya, listo. dato El- rosa el, del el- día. el dato de color, digamos. Dato de color. Listo, Pero, tenemos el ring pero de la volviendo, semana, listo. pero volviendo al tema que quiero relevar, en este caso, poner de relieve, es el siguiente. Esta columna parte así. Dice, a ver, yo participo en varios directorios y conozco mucha gente de la élite económica y ellos me dicen, no conozco a nadie que haya votado por Parisi. Y eso a mí me da cuenta de varias cosas. Primero, de que primero la desconexión de esta élite con respecto al ciudadano común. Sí, claro. Pero ellos son miembros directorios de empresas de retail, de líneas aéreas, de una cantidad de empresas, servicio. de servicios, de productos masivos, Ujú. y ellos de sus clientes saben mucho. Sí. Saben cuándo compran, cómo compran, qué día compran, a qué hora van a Sí, comprar, etcétera, y no saben qué piensan políticamente. Ahora, y lo que plantea, y recomiendo realmente esta columna, dicen, a ver, si ellos son capaces de saber todo eso, porque claro, están en la parte comercial y tienen que saberlo, Ujú. no es posible que puedan ampliar un poco más la mirada sin meterse en política, pero para poder entender qué sienten políticamente sus clientes. Y deja planteada esa pregunta, que es una gran pregunta para poder saber exactamente para dónde va este país. Pues. Faltan sociólogos. Porque Sí, este falta porcentaje hacer sociología porque- en serio. porque este porcentaje de votos es un porcentaje de votos que vino y se va a quedar. puede Este es crecer. fruto del voto obligatorio también. Sí, señor, y puede crecer en el tiempo, llegar a un Puede 25%, y ahí Ahora, vamos a estar en el fiel de la balanza. Mi esperanza en esto es que si bien puede crecer, si hay políticas adecuadas, bien planteadas por actores políticos serios, puede bajar. Sí, también. Pero de que es un riesgo para la democracia y es un germen de demagogia Y populismo. y populismo, lo es. Bueno, un riesgo para mi sobrevivencia es seguir con este programa, porque Sí. Rorrito ya me está mirando con No, cara la de... mira- acá, si las miraras Ya, mataran. Se la compadre. miraba matar. Ni te explico. Rorrito, gracias por todo. ¿Ah? Igual, Pancho, un placer. Don Marcelo, ha sido muy interesante compartir con usted este ratito. Como ¿Ah? dice un amigo mío, un gusto. Como en el año 60 decían esto. Chico Ley, el Pat Morita de este programa. Oye, Gracias por muchas acompañarnos. ¿ah? Gracias por la invitación, Bueno, Eugenio. ustedes ya lo saben, si les gusta el contenido, pónganle un like, pongan los deditos ahí, pues, Eso, pónganle un dedito like, arriba. un comentario, compártanlo por supuesto, y nosotros nos reencontramos en 7 días más, a tan solo una semana de la segunda vuelta presidencial, aquí en TEDx, por supuesto, en otro se tenía que decir. Pásenlo bien, nos vemos.